Bien, esta es la segunda parte del capítulo Mentalismo, la explicación sobre el mentalismo, el universo mental, pero desde la perspectiva de Paul Branton, quien escribió en 1943 La sabiduría del yo superior. Un libro exquisito que recomiendo y espero que a través de la lectura de un fragmento, porque es un libro extenso, alguien se digne a conseguirlo. Se consigue en internet, también en librerías, probablemente habría que preguntar, yo no sé si se está editando. Como ven en pantalla está la tapa de Editorial Kier, de la colección Horus, es una excelente colección que tuvo Kier, o que todavía tiene, no lo sé, pero que tiene joyas, joyas de la literatura metafísica, espiritualista, esoterista, sobre todo esotérica. Bueno, continuamos. Entonces, remito al que está viendo este video y no vio el de primera parte, que seguramente le aparece a la derecha arriba en YouTube, o si no, entra a mi canal, Mariano C, y ahí va a encontrar la primera parte de esta temática del universo mental o del mentalismo, que es fundamental para entender todo lo que viene después, de lo que se vincula al esoterismo. O sea, en realidad nada se entiende hasta que no se entiende esto. Hay gente que intuye religiones, sabidurías, cosas fragmentarias, pero solo cuando se ve la realidad mental subyacente se comprende la naturaleza de la realidad, de toda experiencia y del ser humano que somos nosotros. Bien, entonces dice así: así la razón contradice el juicio de los sentidos y la filosofía silencia la voz de la opinión. ¿Mm? Porque la opinión se basa en los sentidos. La razón revela lo que está más allá de los mismos. A medida que voy leyendo, voy explicando. Dice Paul Branton: la cultura invierte las concepciones vulgares sobre la naturaleza. Esto es una cita del filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, filósofo espiritualista, muy, muy famoso. Dice así la cita: la cultura invierte las concepciones vulgares sobre la naturaleza. Es cierto que los niños creen en el mundo externo, o sea, mientras son niños. La creencia de que dicho mundo solo es apariencia, es algo que se ve en filosofía, dice, es una concepción que surge más tarde. O sea, el niño cree en el mundo externo. El adulto, sobre todo el metafísico o el filósofo, se da cuenta que ese mundo externo no es tal como aparece. Basta un físico darse cuenta de que hay algo detrás de todas las apariencias, que es la realidad atómica o subatómica, o la energía, o la fluctuación, o los vórtices, o como se le pueda llamar, que naturalmente no es eso que estamos viendo, o captando con nuestros sentidos. Fue el sabio comentario que dio, ¿no?, de cita de Emerson, de Ralph Waldo Emerson, en la obra, en el ensayo sobre la naturaleza. Lo que la ciencia ha descubierto con la ayuda de agudos instrumentos, los antiguos sabios lo descubrieron hace más de 2000 años. Con la sola ayuda del pensamiento concentrado. Fíjense, esto ya está descubierto hace muchísimo tiempo antes, a través de lo que dice el pensamiento concentrado. Cita acá a un filósofo griego, dice: el hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, afirmó el griego Heráclito. Para quien percibe la verdad y sabiduría,
de que todas las cosas de este mundo son transitorias, no hay en este mundo es, o sea, es, declaró el indio Buda, quien también señaló que nada permanece idéntico a sí mismo en dos momentos consecutivos. Esto se llama la verdad de la impermanencia, ¿no? Pero todavía es más antigua que la sabiduría de estos dos hombres esta doctrina enseñada por antiquísimos sabios del Asia en el este hasta Norteamérica en el oeste. Ellos predicaron, exactamente como lo hacen los científicos modernos, que el universo total está en constante movimiento y que dicho movimiento asume una forma circular, rotativa. Voy a repetir esta idea. Todavía es más antigua que la sabiduría de estos dos hombres, o sea, de Buda y de Heráclito, que estamos hablando de la misma época más o menos, 500 años antes de Cristo. Esta doctrina enseñada por antiquísimos sabios del Asia en el este hasta Norteamérica en el oeste. Ellos predicaron exactamente como lo hacen los científicos modernos, que el universo total está en constante movimiento y que dicho movimiento asume una forma circular, rotativa. Y todavía fueron más allá, afirmando que en el punto donde comienza originariamente un círculo, no es posible señalar un comienzo o un final. Es cierto. ¿Quién puede decir dónde comienza el círculo? Es maravilloso. De modo que tampoco se pueden indicar los puntos del espacio o del tiempo donde originariamente comienza o termina el cosmos. O sea, ¿dónde empieza el universo? ¿Dónde termina? ¿Qué es el fin? Es relativo. Donde estés vos, no existe esa cosa. Y tampoco existe un comienzo del tiempo o un final. Este es en verdad totalmente inconmensurable. O sea, no se puede medir el universo. Por consiguiente, dichos puntos. Perdón, voy a tomar un poco de agua porque no puedo. Dice, por consiguiente, dichos puntos representan tanto la forma, o sea, los puntos estos que uno puede elegir, la forma como se origina el mundo, cuanto la inconmensurable corriente de las cosas de ese mundo, por medio del símbolo ilustrativo de la svástica, es un símbolo del oriente, una cruz, la cruz gamada, que es otra forma de la rueda, o sea, es una cruz en movimiento, es decir, simboliza la rueda giratoria. Sus rayos cruzados representan el eje polar atravesado por la línea ecuatorial, que es del planeta, ¿no? Mientras que la actividad rotativa, que se representa por esas líneas que se van como generando como una estela en el movimiento, representa el hecho de que la Tierra es una materia dinámica y no inerte. Eso representa la svástica, o sea, un movimiento constante que es el universo. Es una verdad oculta. La ciencia ha dado vuelta a la materia sólida de adentro hacia afuera y descubrió que estaba prácticamente vacía. El vacío de la sustancia material es desproporcionada y fantásticamente inmenso cuando se lo compara con la pequeñez diminuta de los electrones. Fíjense que es todo vacío, incesantemente moviéndose estos electrones dentro de esta sustancia material. Esto significa que en el mismo suelo por el que caminamos,
que el mismo suelo por el que caminamos es casi totalmente espacio vacío. Pero nuestros sentidos del tacto lo vuelven firme, compacto, inmóvil e impenetrable. Nuestros sentidos, no el suelo. Este sentido particular del tacto nos proporciona en verdad una experiencia ilusoria de vida, por supuesto, al limitado campo en el que puede operar. No es por consiguiente sorprendente que, ya que se han revelado hechos aún más importantes, algunos científicos prominentes hayan comenzado a dar su confirmación desganada al descubrimiento tardío de que el materialismo, la doctrina que afirma que todas las cosas que se presentan a la experiencia sensorial física constituyen la realidad última, ese sería el materialismo, que es algo completamente ingenuo, ¿no? La creencia basada en que el concepto denominado materia representa algo que constituye la sustancia existente básica correspondiente a dicha experiencia. O sea, eso es la materia, es la experiencia, solamente es una experiencia. La experiencia de nuestros sentidos. Ya sabemos que son totalmente limitados. La concepción de que el universo está constituido solamente por esta materia, es decir, por esa experiencia nuestra, en movimiento, es una teoría insostenible, desde el punto de vista de la ciencia, de la filosofía o de la metafísica. La antigua ciencia afirmaba que el mundo físico es una simple masa cambiante, compuesta por trozos de fría materia inerte, por indivisibles partículas llamadas átomos. Pero cuando se le preguntaba por la índole de esta sustancia llamada materia, daba razones incoherentes. No podía dar una explicación válida sin admitir que su respuesta implicaba vastos misterios sin solución. Y finalmente, los recientes acontecimientos del siglo XX, que fueron descubiertos a partir del aparente vacío de un tubo vacío y que más tarde se desarrollaron a través de la investigación experimental en el terreno subatómico, obligaron a una liquidación total de la antigua ciencia. Con ella desapareció la creencia en una materia primordial existente en el espacio que cambia con el tiempo y que determina la fundación del universo. La ciencia actual afirma abiertamente que los átomos no son la última palabra y que tampoco la materia es la sustancia última. Los átomos han sido divididos y se descubrió que son, entre comillas, ondas. Hago una pequeña pausa para prepararme un rico matecito. Dirán, ¿qué es eso? Bueno, es una bebida que se toma en mi país. Simplemente una costumbre de mi país, que es Argentina. No tiene nada que ver con, con lo que estoy leyendo. Pero bueno. Acompaña nuestras experiencias y nuestro filosofar argentino, el mate rico y bien preparado, con azúcar integral. Auspicia este momento. Bien. Entonces, no voy a decir ni la marca de la yerba porque no corresponde, tendría que solventarme esto con un caché que yo no estoy percibiendo, así que no voy a nombrar la marca. Acá lo único que se promociona es la sabiduría, que no es poco. Bien, muy bien. Entonces,
estamos en la ciencia que en ese tiempo ya despuntaba la mecánica cuántica, ¿no? Y ya era muy fuerte el impacto que produce esto, que todavía tiene a los físicos y a los científicos a gran parte muy desconcertados, porque escapa a todos los esquemas que había previos. Los átomos han sido divididos y se descubrió que son ondas. Chau, ya estamos. ¿Qué materia? Es otra cosa esto. Hay movimiento. ¿Ondas de qué? Nos preguntamos. Y la ciencia responde. Ondas, no por cierto de materia, sino de energía. Un sinnúmero de procesos dinámicos ha reemplazado al almacenamiento antiguo de sustancias inertes, pero posteriormente los descubrimientos realizados por la investigación de la actividad del radio, se produjo la revolución de la teoría relativista que todavía pudo avanzar más gracias a la física cuántica. Así, se reemplazó la vieja estructura del mundo, concebida como sustancia e inerte, por una serie de sucesos dinámicos. La sustancia del mundo no es un algo estable, sino un proceso de acontecimientos. El universo es una transformación, no una cosa, y menos una cosa material. El elemento fundamental del universo no es una masa inerte, sino una serie de sucesos cambiantes. En resumen, vivimos en un mundo en donde la realidad primera y final no es una cosa estática, sino una fuerza activa que, sorprendente, pero verdaderamente aparece como si fuera una cosa. Voy a repetir eso. Vivimos en un mundo donde la realidad primera y final no es una cosa estática, como la vemos, sino una fuerza activa que, sorprendente, pero verdaderamente aparece como si fuera una cosa. De modo que los científicos que han rechazado la concepción de la materia aún creen en la energía. Esta se ha convertido en lo que ellos consideran la materia última, pero resulta que la energía de la que ellos hacen derivar el mundo es tan incierta como la materia. Ya que cuando preguntamos en qué consiste esa producción, solo obtenemos criterios acerca de supuestas transformaciones. Es decir, sonido, calor, luz. Es como decir efectos, ¿no? Etcétera. No hallamos una energía pura en sí misma. ¿Por qué? Porque se trata de una creación conceptual solamente útil para propósitos prácticos. Fíjense, es una creación, la materia y la energía es una creación conceptual, no la realidad, es un concepto, o sea, una teoría. Como cuando Freud dice el inconsciente, es una teoría. ¿Dónde está el inconsciente? En ninguna parte. Es una teoría para explicar una serie de fenómenos, ¿sí? Como toda teoría son explicativas, son explicaciones, no son realidades. Se trata de una creación conceptual solamente útil para propósitos prácticos. Los científicos nunca han percibido esta verdad. O sea, no tienen forma. Lo único que ellos perciben de esa energía son sus apariencias de sonido, luz, calor, etc. Pero jamás han podido captar la energía misma aislada. Como realidad concebible, es todavía más inalcanzable que la materia. O sea, si la materia se les escapaba, como realidad, la energía directamente es una entelequia. Como teoría matemática, para fines prácticos, y como símbolo calculador para propósitos técnicos, desempeña un papel útil, pero es aún una suposición. Se la supone como algo que actúa detrás del movimiento universal, pero todavía no se ha hecho presente
a la contemplación. Una hipótesis. Finalmente, la justificación última del materialista no es la razón. Porque si bien piensa con ahínco, solamente cree. O sea que el materialista, como decía Berkeley, ese gran filósofo empirista irlandés, el que habla de materia, habla de una creencia, de una fe. Es una fe. Porque la materia nadie la puede ver. Solamente ve objetos, que son configuraciones experienciales, pero no ve la materia en sí misma, porque es una teoría, es una creencia. Entonces, es como que el materialismo se cae por sí mismo. Es increíble cómo gobierna un mundo, sin embargo, algo que no tiene ninguna forma de sostenerse. Puesto que es solo por un acto de simple fe, ¿sí? El materialista, cientificista, el típico escéptico que conocemos, que él acepta el testimonio de la experiencia sensorial. La ciencia del siglo XIX, 1800, alardeaba de ser la única que manejaba el mundo real. La ciencia relativista del siglo XX ha comenzado a admitir, tristemente, que solo puede manejar un mundo de abstracciones, porque ha descubierto que solo manipula con algunas características particulares de la realidad, nada más que esto, y por cierto acepta que no maneja la cosa misma. Esta ciencia se mueve constantemente en una dirección particular que la obligará, y esta predicción se cumplirá en el término de este mismo siglo, finalmente a reconocer, a través de sus propios hechos y propios razonamientos, que el elemento primordial del mundo es de igual naturaleza que el que produce nuestras ideas. O sea, el mundo está hecho, como diría el antiguo Platón, de ideas. Son ideas. O sea, nos estamos acercando a la verdad mental. Es decir, porque si todo lo que puedo decir son explicaciones conceptuales, quiere decir que no hay nada concreto. Más allá de la experiencia. Que esa experiencia, dicho sea de paso, se da en mi mente, en mi conciencia, y no en otra cosa. No hay nada fuera de mi conciencia. O en todo caso no puedo saberlo. ¿De qué naturaleza es? Bueno, esto es un comentario mío. Sigue Paul Branton. Dice que el elemento primordial del mundo es de igual naturaleza que el que produce nuestras ideas. Se verá entonces, dice Paul Branton, que la energía no es la raíz primaria del universo, que, siendo la realidad última de naturaleza mental, o sea, materia, detrás energía y detrás mente. Detrás de la energía, ¿qué lo mueve? La mente. Dice, siendo la realidad última de naturaleza mental, no puede limitarse a esa energía. O sea, eso no es lo último, ¿sí? Y que es uno de los principales aspectos de esta realidad y no un poder independiente en sí mismo. La mente es de por sí la fuente de la energía que la ciencia quiere considerar como elemento primordial del universo. Repito, la mente es de por sí la fuente de la energía que la ciencia quiere considerar como elemento primordial del universo. Es una frase importante para reflexionar. La repito, la mente es de por sí la fuente de la energía que la ciencia quiere considerar como elemento primordial del universo. Es decir, eso está escapando a la ciencia. En resumen, se descubrirá, dice Branton proféticamente, en 1943, como a fin del siglo XX, se descubrirá que o sea, él imagina esto, ¿no? Que se descubrirá que la energía es un atributo de la mente. Algo que bueno, yo creo que ya la física está llegando. Hay por lo menos muchos físicos que han llegado a esta conclusión. Algo que la mente, fíjense, que la energía es algo que la mente posee
Es como un atributo, la energía es un atributo de la mente, o sea, no es que está la energía antes, sino que hay una mente antes que la energía. Algo que la mente posee de la misma manera que el hombre posee el poder de hablar. Así como el hombre habla, la mente se expresa en energía, como si fuera un lenguaje o un atributo. No consiste, por supuesto, en esa cosa débil que generalmente los humanos entendemos por mente y que no es sino una sombra. Es la realidad que proyecta la sombra. La mente universal que está detrás de todas nuestras pequeñas mentes. O sea, hay una mente universal que está detrás de todas nuestras pequeñas mentes. Esa es la última realidad. La ciencia moderna comenzó estudiando y descubriendo las propiedades de las cosas. No podrá menos que terminar descubriendo la sustancia primordial de esas cosas. Pero para lograr este fin, se ve lentamente forzada por la revolucionaria importancia de sus propios descubrimientos a dar un salto mortal que la hará aterrizar en la metafísica. Voy a repetir. La ciencia moderna comenzó estudiando y descubriendo las propiedades de las cosas. No podrá menos que terminar descubriendo la sustancia primordial de esas cosas. O sea, primero descubre las propiedades hasta que llega a su esencia, o noúmeno, como hemos dicho en el video anterior. Es decir, lo que está detrás del fenómeno. Pero, para lograr este fin, o sea, la causa, la filosofía o la metafísica del conocimiento por las causas, decía Aristóteles, ¿no? Está faltando una causa acá del universo. Pero para lograr este fin se ve lentamente forzada por la revolucionaria importancia de sus propios descubrimientos a dar un salto mortal, dice Paul Branton, que la hará aterrizar en la metafísica. Es decir, acá es como que la ciencia se está encontrando con la metafísica y con la mística y con la religión. Esto lo sabemos décadas después, lo sabemos bien en la física cuántica. Es lo que le sucede a los físicos cuánticos, gran parte de ellos. En el proceso final, sus últimas conclusiones deberán fusionarse con las concepciones metafísicas que han revelado que la materia no es otra cosa que una invención verbal. Fíjense, no es otra cosa que una invención verbal y que la energía no es más que la actividad de la mente. Fíjense que hay tres instancias: mente, sutileza absoluta, energía, ya una manifestación, y finalmente materia, como lo visible para nosotros, pero que en el fondo no es otra cosa que mente. O sea, la materia es mente. Podrán muy bien los científicos decirnos, después de una profunda investigación, que toda sustancia física es un movimiento incesante y que sus átomos son cúmulos de energías que giran en torbellinos, pero nosotros lo mismo veremos realmente cosas sólidas y fijas. No hay argumento que pueda desplazar el hecho simple de esta experiencia cotidiana. Nos hallamos ante una asombrosa paradoja. ¿Cómo se resolverá? ¿Podemos aceptar conjuntamente dos conceptos tan opuestos? La respuesta es sí. O sea, ¿cómo aceptar esta realidad que vivimos y la realidad real? Porque en el fondo, si todo esto es ilusión, ¿no? Es lo que plantea Branton. A ver, dice Branton, un rayo de sol, al atravesar un prisma, se convierte en algo contrario a lo que parece ser, ya que se quiebra en 7 colores. Un diamante centella a la luz y sin embargo tiene la misma constitución química de un trozo de carbón negro. Por lo tanto, lo que surge a primera vista no es necesariamente lo verdadero. Es interesante esto, ¿no? O sea, que un diamante tenga la misma composición química de un trozo de carbón, sin embargo, aparece de otra manera. ¿Sí? O el sol cuando se transforma en 7 colores con el prisma. Si es el mismo rayo. No cambió, ¿eh? Por lo tanto, lo que surge a primera vista no es necesariamente lo verdadero. O sea, eso que surge.
Los sentidos pueden decirnos algo respecto de las cosas, tal como ellas parecen ser, pero muy poco respecto de lo que las cosas son en realidad. Y si retrocedemos al primer tomo de esta obra, que se refiere a la enseñanza oculta más allá del yoga, que es la obra que escribió Paul Branton, dice, comprenderemos mediante la investigación de las ilusiones que es posible ver diferentes formas y figuras que no tienen otra existencia que la existencia mental. Si vemos una cosa en estado de absoluta quietud, y la ciencia nos afirma que en realidad está en estado de perpetua inquietud, que sería la verdad, tenemos todo el derecho de pensar que la anomalía se debe a las limitaciones de nuestras propias percepciones, que en última instancia son solo nuestra propia conciencia. La estabilidad que nosotros vemos no puede ser otra cosa que una construcción mental. Nos asiste el derecho de relegar la actualidad de la cosa al reino al que siempre debió pertenecer, es decir, a la mente. Repito, nos asiste el derecho de relegar la actualidad de la cosa al reino al que siempre debió pertenecer, es decir, a la mente. Es esta la significación fundamental de todos los cambios de la forma, ya que es la explicación fundamental de toda relatividad. La paradoja se vuelve racionalmente comprensible y de este modo desaparece en cuanto aceptamos que, cuando nuestra experiencia del mundo material, espacio-temporal, es rastreada hasta su origen oculto, se revela como una construcción mental. Ahí se resuelve. Dice, el pensar y el sentir construyen el mundo que conocemos, ya que toda sensación es pensada o sentida como tal. ¿En qué consiste este mundo, aparte de ser el completo cúmulo de ideas y emociones? Nada hay fuera de esto, es muy fuerte esto, lo repito. El pensar y el sentir construyen el mundo que conocemos, ya que toda sensación es pensada o sentida como tal. ¿Sí? Pregunta, ¿en qué consiste este mundo aparte de ser el completo cúmulo de ideas y emociones? ¿Qué es el mundo aparte de ideas y emociones? Nada hay fuera de esto. No existe mundo físico en el sentido en que lo concibe el hombre ignorante. Incluso grandes científicos bastante ignorantes, y filósofos los ha habido, ¿no? Porque la ignorancia no es una cuestión de conocimiento, sino de percepción de la realidad. Dice, solo hay una continua serie de pensamientos, dice Paul Branton, que se manifiestan constantemente. Solo hay una continua serie de pensamientos que se manifiestan constantemente, excepto cuando dormimos, excepto cuando dormimos sin tener sueños, o sea, cuando no hay sueños, que se llama el sueño profundo. O sea, el dormir, le dice Branton después. La percepción y el pensamiento no son sino fases de la actividad mental en la cual la primera depende del segundo. La percepción depende del pensamiento. Nosotros pensamos y el mundo aparece. Nosotros pensamos y el mundo aparece. Nosotros dejamos de pensar y el mundo desaparece. Esto es muy fuerte. La conclusión de que la mente y el mundo están inextricablemente entrelazados es ineludible. Cuando hacemos un último análisis del mundo total, descubrimos que este es de un material totalmente distinto del que parece ser. Repito, cuando hacemos un último análisis del mundo total, descubrimos que el mundo total, es de un material totalmente distinto del que parece ser. Puesto que todo objeto material determinado desde una sólida roca hasta una nube tenue se resuelve en un fragmento mental, es decir, en una idea.
La inmensa cantidad de dichos fragmentos, cuya totalidad constituye el universo, no es otra cosa que las modificaciones diversas de un único elemento original, la mente. Debemos procurar una vislumbre de esta gran verdad de que la mente, como esencia inmaterial, es el ser último a partir del cual han surgido tanto la materia cuanto la energía. Repito esta última frase que es fundamental. Dice, debemos procurar una vislumbre de esta gran verdad de que la mente como esencia inmaterial es el ser último a partir del cual han surgido tanto la materia cuanto la energía. Bueno, con esta frase voy a cerrar esta segunda parte de la sabiduría yo superior y el aspecto del mentalismo. Voy a hacer una tercera parte que involucra el concepto de la relatividad del mundo. O sea, hace jugar toda esta cuestión que ya se veía viendo en ese tiempo con Einstein y después con la física cuántica, sumado a la cuestión filosófica, y muy claramente se puede ver esta, esta cosa que todo puede reducirse a una percepción, cosa que decía este, el gran filósofo George Berkeley, que era tan admirado y amado y tan venerado por Jorge Luis Borges. George Berkeley, un filósofo empirista que afirmó lo siguiente: ese es percipi, en latín quiere decir ser, es ser percibido. ¿A qué se reduce el ser? A la percepción, es decir, no existe la materia. Lo que existen son ideas. Ideas en nuestra mente, decía Berkeley. Y hasta el día de hoy nadie pudo refutarlo a Berkeley. Obviamente la filosofía fue por su camino, la ciencia, pero eso no pudo ser refutado. Es imposible probar que no es así. Lo difícil es probar que existe realmente una materia, más allá de la percepción. Eso es imposible de probar. Lo que sí es posible probar es que eso que es una idea nuestra, porque eso es evidente, es autoevidente. Bien, por el momento está bien y luego se continuará en esta temática que yo voy a decir, este libro está simplemente acá haciendo una vislumbre, pero después empieza a desplegarse. Esto es el comienzo. Esto sigue. Cada vez más profundo al que le gusta la filosofía. Empieza a ver con una claridad que ya no es una locura de la superstición, de que pienso que todo, que la mente tiene poder. No. Empezás a ver realmente cómo está, qué es. Empezás a ver la verdad. Esa verdad que a tantos se les ha escapado. Y bueno, que está en el conocimiento que tenían los hindúes, los budistas, los tibetanos, los chinos, los americanos. Es decir, esto ya venía, o sea, las tribus originarias. O sea, acá hay algo que viene de mucho antes, ¿no? Entonces, cuando los primitivos que se dice creían en el río, el poder de los espíritus, de esto. O sea, ¿en qué están creyendo que el mundo es mucho más que la percepción? No porque no lo veas, no está. Y no hay algo mucho más poderoso que lo que puedes captar. ¿Okay? Y eso es la mente. O sea, la mente entendida como un ser inteligente, que es la base de todo lo que existe, de lo cual formamos parte, ¿no? Entonces ahí empieza a cobrar sentido miles de cosas. Básicamente todo empieza a tener sentido. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Y por un lado damos gracias y hasta la próxima vez.